Hola, bienvenidos al curso de física. En esta sesión hablaremos de los vectores. ¿Qué es un vector? Les comento. En la vida diaria nos topamos con cantidades que tienen ciertas características. Por ejemplo, cuando hablamos de la masa de un cuerpo, es suficiente saber la cantidad, el número de esta masa. Por ejemplo, puede ser 5 kilogramos, 10 kilogramos. Solamente tenemos un número. Pero, en cambio, cuando hablamos de otro tipo de cantidades, como por ejemplo la velocidad, es necesario, además de dar un número, dar una dirección. Por ejemplo, cuando decimos la velocidad de un coche se puede estar moviéndose a una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Está bien? Hemos dado su valor, es decir, su módulo, pero también necesitamos indicar hacia dónde va. Dirección. Esta puede dirigirse hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, según el punto de referencia. Entonces, un vector va a ser aquella cantidad física que tiene módulo y tiene dirección. Vamos a ver ahora la notación de un vector. ¿Cómo es que se denota a un vector? Todo vector se representa mediante una flecha. Generalmente es como se ve ahora. Una línea recta en forma de flecha y puede ser, por ejemplo, el vector A. Para que sea un vector, se le pone un sombrerito encima, puede ser una flechita. Además, este vector sabemos que tiene un tamaño, también conocido como módulo. Este módulo puede ser, por ejemplo, de 5 unidades, 5 metros. ¿Cómo se denota el módulo de este vector? Es decir, este tamaño. El módulo se denota poniendo al vector mencionado, vector A, entre barritas. Entonces, el módulo del vector A es igual a 5 metros. ¿Qué más podemos decir de los vectores? Vamos a ver, además, vectores que tienen la misma dirección. Hemos dicho que los vectores tienen como características que tienen módulo y tiene dirección. Vamos a ver ahora vectores que tienen la misma dirección. Por ejemplo, tenemos aquí el vector A. Está en una dirección definida. Vamos a ver entonces ahora otro vector. Vamos a dibujar a otro vector que tiene la misma dirección. Para que tenga la misma dirección, debe estar en la misma línea. Entonces, lo dibujamos de la siguiente manera. Él es un vector B que tiene la misma dirección que el vector A. Vamos a ver ahora otra situación. Este es el vector M. Ya no está en una recta horizontal, está inclinada. Entonces, veamos otro vector que tiene la misma dirección. Vamos a dibujar en este caso ahora un vector que tiene el mismo tamaño que M. Entonces, va a ser algo así. Él va a ser el vector N, que tiene el mismo tamaño que N, y además tiene la misma dirección. Entonces, ambos vectores, M y N, tienen el mismo módulo o tamaño y la misma dirección. También podemos dibujar vectores que tienen la misma dirección, pero tamaño distinto, es decir, módulo distinto. Por ejemplo, si seguimos con el vector M y dibujo un tercer vector, que puede ser el de acá, él tiene la misma dirección, que sea el vector L. Tiene la misma dirección que M, pero
su tamaño es distinto. Hago una corrección aquí. M tiene una dirección, pero N tiene dirección opuesta. M tiene una dirección, pero L tiene una dirección opuesta. Además, su tamaño es distinto. Repasemos nuevamente. M y N tienen la misma dirección e igual tamaño, pero L, comparado con M, tiene dirección opuesta y además distinto tamaño. Entonces, hemos visto vectores que tienen la misma dirección y direcciones opuestas. Vamos a ver ahora más vectores que son opuestos. Por ejemplo, este es el vector. Este es el vector A. El vector opuesto, un vector opuesto, es el de acá. Voy a borrar esto. El vector opuesto de A es el de acá. Ay, me salió mal todo. Veamos ahora los vectores que tienen la misma dirección. Es decir, vectores que se dibujan sobre una misma línea o líneas que son paralelas. ¿Está bien? Tenemos aquí el vector A, entonces un vector que tiene la misma dirección se dibuja de la siguiente manera. La flecha apunta en la misma línea. Voy a dibujarlo nuevamente. Tenemos el vector A, entonces un vector que tiene la misma dirección va a tener la siguiente forma. Veamos ahora los vectores que tienen la misma dirección. Sea el vector A que se muestra. Entonces, un vector que tiene la misma dirección será de la siguiente forma. Como lo vemos ahí, tiene la misma dirección que el vector A, vamos a ponerle el nombre vector B. Otro ejemplo es el vector M. Un vector que tiene la misma dirección puede ser el siguiente. Estamos dibujando un segundo vector que le ponemos de nombre N y además de tener la misma dirección es de mayor tamaño, es decir, de mayor módulo. También pueden haber vectores que tengan la misma dirección e igual módulo. Por ejemplo, si dibujamos el siguiente vector, que sea el vector L. Aproximadamente M y L van a tener el mismo módulo e igual dirección. Veamos ahora los vectores que son opuestos. Sea el vector A un vector en una dirección definida, como la que se muestra, un vector opuesto a A es el siguiente. Estamos dibujando un segundo vector, entonces, que sea el vector B, que tiene la dirección opuesta, además tiene el mismo tamaño, es decir, el mismo módulo. Dibujemos otro más. Otro vector que sea opuesto, pero que tenga mayor tamaño. Veamos el siguiente entonces. Tiene dirección opuesta y además es de mayor tamaño, de mayor módulo. Veamos otro ejemplo. Tenemos el vector M, que está en la dirección horizontal. Un vector opuesto sería el siguiente, ¿no? Tiene que apuntar con la flecha en el sentido contrario. También se le llama el sentido contrario. Veamos entonces un vector que sea opuesto a M o sentido contrario a M. Este sería el siguiente. Que sea de nombre N. Entonces, ¿qué características tiene N? Es opuesto a M. Y además,
su tamaño es mayor, su módulo es mayor. Otro ejemplo más sería si dibujamos un vector que es opuesto a m, pero de igual tamaño. Por ejemplo, aproximadamente el de acá, que sea el vector L. El vector L es opuesto a m y aproximadamente es del mismo tamaño o módulo. ¿Qué más podemos saber de los vectores? Los vectores, así como los números, también se pueden sumar. La novedad aquí es que los vectores tienen dirección. Entonces, se deben sumar los números o módulos y sus direcciones. Veamos algunos ejemplos. En la primera parte, los vectores de color negro son A y B. A tiene un módulo de 5 metros y B de 2 metros. Vamos a calcular la suma de los vectores A más B. A más B. Entonces, si ambos vectores están en la misma línea, en la misma línea, en este caso es la línea horizontal, ellos se pueden sumar. Solamente es necesaria una suma algebraica. En este caso, A y B están en una misma línea. Entonces, la suma de A más B va a ser la siguiente. El vector A más B tiene la forma que se muestra en pantalla, cuyo vector apunta en la misma línea de A y B. Además, su módulo será la suma algebraica de los módulos de A y de B. 5 más 2 me resulta 7 metros. Otro ejemplo. Veamos. Estos segundos vectores A y B de color celeste. Lo distinto aquí es que A y B tienen sentidos opuestos o direcciones opuestas. Entonces, está en una misma línea, pero sus direcciones son opuestas. Lo que va a suceder aquí es que se van a restar. Si sus direcciones son opuestas, se van a restar. ¿Qué es lo que va a resultar de la suma de A más B? Vamos a ver. A tiene 10 metros y B tiene 4 metros. Entonces, el resultado de A más B va a ser la diferencia de ellos, que es 6 metros. Y la dirección va a tomar el sentido que tiene A. Dibujemos entonces a este vector resultante de A más B, que sería aproximadamente, como se muestra en pantalla, y su módulo sería 10 menos 4, 6 metros. Repetimos entonces que la dirección se toma del vector que tiene mayor módulo. En este caso es A. A más B me resulta igual a 6 metros. Vamos a ver también ahora la suma de vectores que no están en una misma línea. Los vectores que no son colineales. Por ejemplo, sea él el vector A y sea él el vector B. El color celeste es para el vector B. Estamos viendo que A y B no están en una misma línea. Entonces, ¿cómo se suman estos vectores? También se pueden trasladar estos vectores para que la suma sea de una forma geométrica. También se conoce el método del paralelogramo. Para esto se trazan paralelas a cada vector. Por ejemplo, para B, una paralela es la siguiente, como se muestra. La línea discontinua paralela a B. Para A sería la línea discontinua que es paralela
A. Entonces, ¿cómo calculamos la suma de A y B? Desde el punto donde se unen A y B, trazo una línea diagonal. Entonces, la resultante de A y B sería la siguiente. Desde el punto inicio hasta la intersección de sus paralelas. Este también se conoce como el método del paralelogramo. Entonces, esta diagonal va a ser la suma de A más B. Este vector diagonal es la suma de A más B. Vamos a ver ahora la descomposición de vectores. Si tenemos un vector que no está en una línea horizontal o vertical, esta se puede descomponer en una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Veamos el siguiente ejemplo. Sea el siguiente vector, que tiene el siguiente sentido o dirección. Entonces, este vector que sea el vector A va a tener dos componentes. Una componente en el eje X. Recordemos que el plano cartesiano consta de dos ejes. El eje Y y el eje X. Entonces, él va a tener dos componentes. Una en el eje X y una en el eje Y. ¿Cómo calculamos su componente en el eje X? Va a ser su proyección sobre este eje. Entonces, su proyección va a ser aproximadamente como este es el vector A, o componente del vector A en el eje X. Su proyección está sobre el eje X. Ahora, ¿cuál será su proyección en el eje Y? Es la siguiente. Va en el eje Y y tiene aproximadamente la forma. Veamos. Y está. Entonces, esta es la proyección del vector A en el eje Y. Proyección del eje A en el eje Y. Aproximadamente, si tomamos que cada cuadrito tiene una longitud de una unidad, A sub X tiene un tamaño de 7 unidades y A sub Y tiene un tamaño de 5 unidades. Entonces, hemos visto cómo se puede descomponer un vector en sus componentes en el eje X y en el eje Y. Ahora, vamos a ver algunos ejercicios. El primero de ellos dice, dos vectores A y B, sean los vectores A y B. Como observamos, están en una misma línea, son colineales ambos vectores, pero tienen direcciones opuestas. Además, sus módulos son distintos. Vamos a calcular ahora A más B. Vamos a ver primero cuánto vale el módulo de cada uno. Ello lo podemos obtener a partir de los cuadritos. Vemos que A tiene 3, 6, 9, 10 cuadritos. Entonces, si cada cuadrito vale una unidad, el vector A vale 10 unidades. El vector B tiene 4 cuadritos. Entonces, su valor o módulo es 4 unidades. Entonces, calcular A más B sería hacer la suma de ambos, ¿no? Pero vemos que B es opuesto a A. Entonces, sería calcular la resta de 10 menos 4 para obtener el módulo de A más B. Vamos a dibujar ahora el vector A más B.
que debe tener o ocupar una longitud de 6 cuadritos. Voy a borrar esto. Y recordemos que tiene que ser una línea recta. Entonces, y además, sabemos que es la diferencia de 10 menos 4. Tiene que tener 6 unidades. Ahí están los 6 cuadritos, que son equivalentes a 6 unidades. Y este sería la suma de A más B. Vamos a ver otro ejercicio. Este dice calcular el módulo del vector resultante. Estamos viendo que estos vectores no son colineales. Es más, son perpendiculares. Es decir, forman un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el módulo de A y B? Va a ser necesario primero juntar a ambos vectores, hacer que concurran en un mismo punto. Es decir, primero vamos a ubicar a A nuevamente. Vamos a trasladar hacia A. A sabemos que vale 4 unidades, porque ocupa 4 cuadritos. Entonces, vamos a ocuparlo, vamos a ponerlo por acá. Él va a ser el vector A, y ahora vamos a poner al vector B, de tal manera que ambos sean concurrentes. Entonces, ya tenemos a ambos. A vale 4 y B vale 3. ¿Cuál sería el vector resultante? Primero ponemos sus valores, A vale 4 y B vale 3. Como habíamos visto, ambos no son concurrentes, entonces la resultante va a pasar por la diagonal de ambos. Vamos a trazar entonces la diagonal. Esta sería el vector resultante de A más B. Ahora, nosotros queremos calcular ese valor resultante, el módulo de A más B. El módulo de A más B. Recordemos que el módulo se representaba entre barritas. ¿Cómo calculamos el módulo de A más B? Para ello vamos a usar el método de Pitágoras conocido en geometría. ¿Cómo se calcula esto? El módulo de A más B va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más el doble de A por B. Todo debe estar encerrado sobre la raíz. Entonces, calculamos ese valor. Sabemos que el módulo de A es 4. 4 al cuadrado más vemos el siguiente ejercicio. Dice, calcular el módulo del vector resultante. Tenemos dos vectores, A y B. Como podemos ver, A ocupa 4 cuadraditos, entonces tiene un valor de 4 unidades. Y B tiene un valor de 3 unidades. Ahora, también observamos que A y B no son colineales. Es más, ambos forman 90 grados, son perpendiculares. ¿Cómo hacemos para calcular el módulo del vector resultante? Primero, cuando veamos vectores que no son colineales, tenemos que unirlos. Veamos lo siguiente. Vamos a ubicarlos nuevamente a los vectores A y B. Primero, al vector A. Lo vamos a ubicar por otro espacio, que puede ser por aquí. Pero siempre considerando que él ocupa 4 lugares, 4 unidades. Ahora vamos a ubicar nuevamente al vector B, considerando también que él ocupa 3 unidades. Voy a dibujarlo nuevamente, porque tiene que ser una línea recta que va dirigida en el eje B.
Entonces, aquí tenemos a los vectores ubicados. Ahora, si están en forma perpendicular, vamos a usar el método del paralelogramo. Si es perpendicular es mucho más fácil, ¿no? Entonces, la suma de A más B va a ser la diagonal que forman ambos. Vamos a dibujar. Entonces, el vector resultante de A y B. Esta va a tener la forma siguiente, ¿no? Parte del punto de intersección y se va hasta este punto, que es la intersección de sus paralelas. Entonces, como lo demostramos de la siguiente manera, ¿no? Este va a ser el vector A más el vector B. A más B reemplaza a A y a B. Ahora, ya hemos dibujado el vector A más B. ¿Qué nos piden? Calcular el módulo del vector resultante. Veamos lo siguiente. Entonces, cuando tenemos una figura donde los vectores forman 90 grados, vamos a aplicar el método, el teorema de Pitágoras para calcular el vector resultante. ¿Cómo se calcula el módulo del vector resultante? ¿Cómo se calcula el módulo del vector resultante? Entonces, recordemos que el módulo del vector, en este caso A más B, es encerrado entre barritas. Entonces, para calcular este módulo, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que el primero, en este caso A, el módulo de A, debe ser elevado al cuadrado. A este le vamos a sumar el segundo al cuadrado y le vamos a sacar la raíz cuadrada. Entonces, reemplazando los valores, A sabemos que vale 4. 4 al cuadrado más B vale 3 al cuadrado. Esto nos va a quedar de la siguiente manera. 4 al cuadrado, sabemos que es 16. Y 3 al cuadrado es igual a 9. 16 más 9 nos da 25. Y esto nos sale que la raíz de 25 es igual a 5. Entonces, el módulo de A más B es igual a 5 unidades. Con esto estamos terminando la solución de este ejercicio. Hemos calculado entonces el módulo del vector resultante de A y de B. Veamos ahora otro ejercicio. Escribir los valores de las componentes del vector resultante. Nos están pidiendo que calculemos los valores de las componentes de la suma de estos vectores, ¿no? De A y de B. Vamos a ver otra manera cómo podemos resolver. Esta es descomponiendo los vectores. Sabemos que cada vector tiene una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Veamos cómo podemos descomponer A y B. Para ello, vamos a ver sus proyecciones en el eje X y en el eje Y. Primero para A. Este es el vector A, entonces su componente en el eje X va a ser de la siguiente manera. Hasta ahí. Entonces, vamos a contar cuántos espacios ocupa en el eje X. Vemos que tiene 3, 6, 7 unidades. Ahora en el eje Y, vamos a ver que tiene la siguiente proyección. Si contamos los cuadraditos, tiene 4 unidades. 4 unidades. Ahora, B, si buscamos proyecciones, en el eje X, tiene la siguiente forma. Y además, ocupa 3 espacios, por lo tanto tiene 3 unidades en el eje X. Y ahora su proyección en el eje Y
de la siguiente manera. Y vemos que ocupa 2 unidades en el eje Y. Entonces, estamos viendo que A en el eje X, en el eje X tiene 7 unidades y en el eje Y tiene 4 unidades. En cambio, B en el eje X tiene 3 unidades y en el eje Y tiene 2 unidades. Entonces, nos están pidiendo la suma de A y de B. Tengamos en cuenta algo, que cuando hagamos la descomposición siempre tengamos en cuenta el sentido. Por ejemplo, en el vector A, 7U se dirige hacia la derecha, es de signo positivo. Recordemos, además, que cuando mostramos el par ordenado, siempre empezamos con el eje X. En este caso, este es el eje X y este es el eje Y. En el eje X, A se dirige hacia la derecha, y tiene un valor de 7U. Y en el eje Y, sí, tiene un valor de 4U hacia arriba, también es positivo. En cambio, B, en el eje X, tiene un valor de 3U, también se dirige hacia la derecha, es positivo. Pero en el eje Y se dirige hacia abajo, por lo tanto tiene un signo negativo. Entonces, al sumar A más B, tenemos que tener en cuenta ello, los signos. Esto me va a resultar, entonces, en lo siguiente. 7U más 3U me va a dar 10U. En el eje X, mientras que en el eje Y, 4U menos 2U me va a resultar en 2. Entonces, las componentes del vector resultante A más B es igual a 10U, 2U. 10U en el eje X y 2U en el eje Y. Veamos un ejercicio más. Esta es, dice, calcular el módulo de la fuerza resultante. Tenemos dos fuerzas, F1 de 100 newtons y esta es F2, que equivale a 50 newtons. Entonces, vamos a calcular la fuerza resultante. De la misma manera, vamos a buscar sus componentes en el eje X y en el eje Y. Primero para F1. Además aquí estamos viendo ángulos notables. Ángulos que vemos en geometría. Entonces, F1 vale 100 newtons. Vamos a buscar sus componentes nuevamente en el eje X. Vamos a dibujar su componente en el eje X. ¿Está bien? Y aquí está la componente. El eje X, y él va a ser su componente en el eje Y. Momento. Voy a dibujar nuevamente su componente en el eje aproximadamente de la siguiente manera. Entonces,